esta mesa que es como un púlpito. Tengo aquí delante de mí este pan y la copa que vamos a tomar el día de hoy, porque hemos iniciado una nueva temporada. ¿Cuántos lo sabían? Estamos iniciando esta temporada con motivo de estas fechas de Pascua, este domingo de resurrección pasado. Y yo quiero ir el día de hoy más allá de lo que acostumbramos, de lo que una tradición religiosa nos ha acostumbrado, y es a conmemorar fechas religiosas. De hecho, hay cristianos que se la pasan conmemorando fechas religiosas, cristianos. Y es extraño que conmemoran fechas religiosas y no viven lo que están diciendo. Y es que quiero llevarte más allá el día de hoy de una conmemoración religiosa, porque pareciera que esto ya pasó. Ya pasó la Pascua, que ya pasó Domingo de Resurrección, ya pasó Semana Santa. Pero quiero llevarte más allá, porque esto no es una conmemoración religiosa. Y es tan poderoso que tú estés hoy aquí. Qué bueno que estás aquí. Es tan poderoso que tú hoy puedas acercarte y venir a la mesa del Padre, porque donde hay pan y hay vino o jugo de uva para los niños o los que lo prefieran, nos está hablando de un lugar especial. Es en casa donde más disfrutamos de comer, ¿no es así? Es en casa donde celebramos, donde tenemos grandes momentos en familia. Siempre que ocurre algo importante, ¿qué creen? Hay que comer o hay que cenar, ¿no es así? Y es de la misma manera que Dios el Padre nos está llamando a su mesa. Y he enseñado acerca de una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la resurrección de Jesús, una nueva perspectiva profética, porque cuando Dios habla no es para conmemorar fechas religiosas. Él cuando habla para transformar nuestra vida, llevarnos a su propósito. Y queremos que tú seas enseñado no en tradiciones religiosas ni mandamientos de hombres, sino que tú oigas lo que Dios dice a través de su palabra. No necesitamos agregar nada a lo que Él dice. Solamente necesitamos acercarnos a lo que Él está escrito y lo que Él declara a través de su palabra. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, porque eso es la Biblia, Dios hablando hoy. Cuando tú vienes, conectas con su mente y con su corazón. Por eso acostumbramos orar para recibir la palabra, para conectar. Porque es tan especial cuando oímos a Dios hablar a través de lo que está escrito en la Biblia. Así que estamos hablando de una revelación, de que Dios, la palabra revelar en la Biblia, apocalipto, de ahí viene Apocalipsis, es quitar el velo y poner a la vista lo que estaba encubierto. Y lo que ha hecho la tradición religiosa es como poner una nube de humo que no nos permite ver claramente lo que en realidad Dios está diciendo. Nos hemos acostumbrado muchas veces también a oír de ciertos textos de la Biblia que muchas veces ya no tienen mucho significado. Y eso ocurre cuando solo somos oidores y solo estamos oyendo. Y cuando vamos más profundo y no nos conformamos solo con oír, sino entender y seguir la voz del Señor, porque cuando Él habla, en verdad no está dando un estudio bíblico. Cuando Él nos habla, está hablando a nuestra vida y nos está dando una dirección. Y lo que tenemos que aprender cuando nos acercamos a la palabra es estar expectantes de cómo esta palabra va a hablar a tu vida y a tu corazón y cómo va a dar una dirección y una respuesta a lo que estamos viviendo. Porque Dios quiere manifestarse. Él está deseoso de manifestarse a tu vida.
y a través de ti, a través de tu fe, Él desea manifestarse. Entonces quiero mostrarte una perspectiva profética de la resurrección, de la obra de Cristo Jesús, su sacrificio, muerte y resurrección, porque esto activa la fe. Charis nos hablaba hace un momento de la sabiduría. Si tú lees lo que dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3, 15 y 16, dice, cuando el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo, a otro apóstol que levanta, a Timoteo, y le dice, acuérdate que desde que eras niño así has sido enseñado en las escrituras, en las santas escrituras o sagradas escrituras. Mira, yo evito usar términos religiosos, pero ahí dice sagradas escrituras. Evito usar términos religiosos porque cuando hablamos algo religioso, de inmediato nuestra mente ya tiene un patrón religioso, ¿verdad? Y los patrones neuronales, la forma de pensar nuestra está comprobado y la Biblia lo comprueba, no es otra cosa sino un hábito de pensar de la misma manera, y son como avenidas o carreteras en el cerebro que se forman. Por eso se habla hoy en día de la neuroplasticidad del cerebro. Tu manera de pensar puede cambiar. Chango viejo no aprende maromas nuevas. Así era antes, pero ahora en Cristo Dios nos ha llamado a renovar nuestra mente. Si hay un lugar donde tu cerebro puede ser moldeado y transformado, el órgano pensante, el cerebro, es aquí, en la presencia de Dios. Porque lo que Él hace siempre es romper patrones culturales, religiosos. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a la forma de vivir de los que les rodean, no vivan como ellos viven, ustedes no, ustedes sean transformados. Sean transformados por medio de la renovación, di conmigo, renovación. Y renovarse es hacer nuevo. Chango viejo puede nacer de nuevo y aprender maromas nuevas. No se conformen, dice, no se subordinen a lo que están viviendo, no se sometan a una realidad que está en contra de lo que Dios tiene para ti y ya hizo por ti. Aquí estamos hablando no de lo que tú puedes hacer para que Dios se manifieste. Aquí te estamos anunciando que todo fue hecho, y esta serie se llama Hecho está, porque estamos entendiendo que ya todo fue hecho y se trata ahora de recibir, de disfrutar, de tomar, de apropiarse, de adueñarse de lo que Dios ya ha hecho. Esa es la fe de la que nos hablaba Shari. Tener fe es tener la seguridad de cosas que no puedo ver, que no han llegado, pero yo puedo tener la seguridad. Y si yo primero tengo la seguridad, entonces las cosas vendrán. Si yo cambio de esta manera, entonces todo cambiará. Hay personas que no pueden más que creer cuando ya las cosas cambiaron. Es tan difícil en la situación económica movernos por fe, porque estamos habituados a pensar de forma humana, limitados por condición humana. Y estamos acostumbrados a no hacer las cosas hasta que tenemos el dinero. Y si no hay dinero, nos angustiamos y empezamos a quejarnos y empezamos a hablar de una manera con incredulidad. Y eso lo único que hace es bloquear la fe. Porque estamos habituados, pero podemos ser transformados, podemos ser renovados. Hay personas que hasta no ver dicen, han oído que así dicen, hasta no ver no creer. Y esa es la manera en que estamos habituados, y bueno, esa es una limitación que podemos tener por causa de nuestra condición humana. Sí, podemos, claro, intimidarnos ante una situación, aún temer por una situación. Alguien te puede preguntar, oye, ¿esto que te acaba de suceder te afectó? Pues sí, sí me afecta. ¿Qué afecta? El problema no es que algo me afecte, que me pueda perturbar, es si yo me quedo ahí perturbado por lo que me está sucediendo y por lo que estoy viviendo. Ese es el problema. Si yo me quedo ahí, o yo elijo ahora vivir mi vida en Cristo. Es como, les voy a poner un ejemplo, toda esta alfombra que ustedes ven es como la vida en Cristo, y yo estoy aquí afuera. Y cuando Dios dice en Cristo, di un paso para dejar de pensar, para dejar de ver la vida como yo la veo aquí afuera.
cuando no hay dinero, cuando no me alcanza, cuando tengo que pagar deudas y estoy viviendo muy acá, como todo el mundo vive. Pero dice, no se conformen, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Necesitamos renovar. 1 Timoteo 3:15 le decía Pablo a Timoteo, le escribe y le dice: tú desde niño has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe. Entonces sabiduría es, como nos decía Charis, es un cambio de mentalidad. Hay dos clases de sabiduría. La carta de Santiago nos habla de dos clases de sabiduría: sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando dice animal no se refiere a que somos burros en las matemáticas. Me he dado cuenta que muchas personas no tienen la convicción de crecer en la vida espiritual porque se quedaron, probablemente te quedaste muy afectado por cómo te fue en la secundaria o en la prepa. Quizás fue una mala experiencia, tú sentiste que eras un burro, que no podías aprender. Cuando habla de sabiduría animal no habla de ser burro. La palabra habla del griego ánima, se refiere al alma. Toda sabiduría que viene del alma humana es una sabiduría finalmente terrenal y también dice que diabólica. Eso está tremendo, ¿eh? Dice que la sabiduría humana conecta con sabiduría de demonios. Hay una sabiduría demoníaca. ¿Sabían que las mentes criminales son las mentes más brillantes del mundo? ¿Habían oído eso? ¿Tú habías oído eso, Di? Las mentes criminales. Sí, porque ¿cómo le quitas a alguien los calcetines? Sin quitarle los zapatos. Hay que ser un genio, ¿no? La maldad del hombre lo conecta con sabiduría de demonios. Mucha gente que está prosperando en este mundo lo está haciendo con sabiduría humana y demoníaca. Porque el enemigo espiritual sabe que si tú estás conectado con el dinero y te engancha para amar el dinero, vas a abandonar a Dios. Te vas a alejar de Dios. Y toda tu vida es sobrevivir, te vas a alejar de Dios. Por eso Deuteronomio 8, del 8 al 11 dice que Dios da al hombre el poder de hacer las riquezas. Dios da el poder. Entonces Pablo escribe, las escrituras, lo que está escrito en la Biblia, te puede hacer sabio para salvación. Entonces esta sabiduría me abre los ojos para ver salvación. Esta sabiduría me hace entender que Dios ya dio la respuesta a mi necesidad. No es en el momento que oro por algo que Dios va a hacer algo. No, Él ya lo hizo. Ya todo está preparado. Entonces sabiduría es que yo pueda entender y percibir todo lo que ya se hizo a mi favor. Jesús dijo en la cruz: consumado es, ¿recuerdan? En otra versión dice: hecho está. Está hecho. ¿Por qué dijo que estaba hecho? Parecía que algo salió bien en una pelea cuando el boxeador está en el suelo en nocaut técnico. Digo, no, el nocaut técnico es otra cosa, ¿verdad? Ese es cuando alguien ya está lastimado y ya no puede continuar peleando y lo detienen en la esquina. Pero alguien que esté en el suelo, ¿creen que podría decir todo está hecho? Bueno, así estaba Jesús en la cruz, ¿eh? Nosotros lo vemos de una forma religiosa. En la cruz, wow. No, en la realidad, el que decía ser el rey prometido por Dios para gobernar a los judíos estaba en una cruz. El que decía que había venido cumpliendo todo lo que se había dicho sobre de él, parecía que era mentira, porque en vez de estar rodeado de multitudes que lo aclamaran, como fue el domingo anterior, que le gritaban hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor para salvarnos, en vez de eso veían un hombre golpeado, que había sido torturado, desfigurado. Dice Isaías 53 que al ver su aspecto dice:
lo menospreciaron. ¿Cómo podría alguien en esa cruz gritar, todo está consumado? Esa es la sabiduría de lo alto que nos hace ver. Recuerden lo que les enseño constantemente. Pablo decía, no me pesa escribirles y decirles lo mismo y lo mismo. Y muchas veces cuando predicamos queremos hablar de algo novedoso, que impacte. Pero yo he entendido este principio. Necesitas oír una y otra vez principios que parecen lo mismo. Como aquel joven que no quiso volver a la iglesia porque decía que cuando le pregunté, oye, pero ¿qué es lo que no te atrae? ¿Por qué no te convence? ¿Qué es lo que no? Es que siempre hablan de Dios, me dice. Pues sí. No entendió. Lo que estaba escuchando no lo entendió. Entonces les digo una y otra vez, ¿cómo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:30 al 32. ¿No? El que no escatimonia a su propio hijo, el que no rehusó a su propio hijo, ¿cómo no nos hará también con él? Dice todas las cosas. Entonces, sí, la verdad es que esto que tú estás escuchando ahorita no se está predicando. Nos han enseñado que es hasta que tenemos una necesidad y oramos, es cuando hay que acudir a Dios y todavía hay que esperar a ver cuándo, a ver si lo quiere hacer. Esa es la forma en que hemos sido enseñados. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Porque Él dice que con Él nos ha dado todas las cosas. Y yo te lo he puesto aquí como un desafío. Yo te pongo un reto. ¿Cómo vas a vivir sabiendo que te ha sido dado aquello que estás esperando que venga a tu vida? Ya te fue dado. ¿Cómo vas a orar ahora que has entendido que el Señor ya dio respuesta a una crisis económica, a una crisis de salud, a una crisis familiar? ¿Cómo vas ahora a orar sabiendo que Él ya te ha dado todas las cosas? Tienes que entender eso. Dejar de vivir tradicionalmente pidiéndole a Dios que haga algo que no quiere hacer. Orar no es pedirle a Dios algo que no quiere hacer, o reunir unos 1000 que oren conmigo para que le pidamos a Dios a ver si lo convencemos y hace algo. Orar no es eso. Orar es hablar un comando. Dije. Hablar un comando. Cuando tú llegas al elevador y le oprimes, estás dando una orden electrónica. Y el elevador viene a ti porque tú diste un comando. Orar es hablar comandos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. No oró por él. Señor, te pido por Pedro, que en medio de esta noche oscura y terrible, Señor, le des la fe para que él se anime a venir y ponga su pie fuera de la barca y comience a caminar sobre las aguas. Ay, Señor, que no tenga miedo. No, ¿qué dijo? Ven. ¿Qué significaba ven? Ven significaba, no, lo que tú me estás pidiendo no es ridículo, Ven. Lo que tú me pediste, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso, cuando yo te digo ven, no es absurdo. No es algo que no es para ti. No es algo que yo solo puedo hacer. Es algo que tú también puedes hacer. Porque al que cree todo le es posible. Le dijo Jesús. ¿No te he dicho que si crees, al que cree todo le es posible? Ven, fue todo. Y cuando Pedro oyó ven, eso significaba para él: lo que me estás pidiendo no es absurdo, lo que me estás pidiendo no es no es algo que esté fuera de lugar, no es algo que tú no puedas hacer. Ven. Wow. Nosotros tenemos que ahora desarrollar la cultura del reino en nuestra manera de vivir y enfrentar las batallas de la vida. Necesitamos, por eso dice Tesalonicenses, oren sin cesar. Los chavos dirán, qué aburrido, yo no podría orar sin cesar. Pero qué tal si empiezas a bendecir a tu profesor. Le dice, ese profesor al que yo le caigo mal, dame gracia con él y yo declaro que ese hombre me va a tener mucho cariño.